Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel. ¿Cómo estás? Queremos darte las gracias por visitar nuestra página web www.grupofamiliarescristianos.org en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y queremos invitarte a nuestros servicios de sanidad y milagro los viernes de 7 a 9 de la noche y los domingos de 8 a 10 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Y a continuación los dejo con el servicio. Dios les bendiga. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación. Sean bienvenidos hoy a este lugar, servicio dominical. Bienvenidos a la iglesia, Grupo Familiares Cristianos. Amigo y amiga, bienvenidos a la familia de Jesucristo. Les estábamos esperando. Estábamos orando y seguimos orando por cada uno de ustedes. Y la iglesia le dice, ¿cómo? Bienvenidos. También queremos saludar a nuestro apóstol Jesús Tobar Núñez, la pastora María Elsie Ortiz. Esperamos su pronto regreso. Queremos decirle, nos sentimos contentos y agradecidos de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios está haciendo en sus hogares, de lo que Dios está haciendo en su ministerio. Así que bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este servicio. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que usted pueda abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6. Dije Hebreos capítulo 6, versículo 9 en adelante. Hebreos 6, del 9 en adelante. Si usted no ha traído Biblia, puede hacerse al pie de un hermano cristiano para que pueda leer la palabra de Dios, para que pueda leer las escrituras, porque en esta mañana necesitamos abrir la palabra de Dios. Di conmigo, en esta mañana yo necesito abrir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 9 nos dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. ¿Cuántos en esta mañana saben que en este año Dios nos va a bendecir con lo mejor? Así me gusta. Que siempre usted espere lo mejor cada año, porque Dios hace cosas diferentes cada año. Es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos saben que Dios no es injusto? Como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, diga conmigo, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño, subraya la palabra empeño, hasta la realización final, subraya la palabra final, y completa de su esperanza. No sean perezosos, subraya esa palabra perezosos, más bien imiten, subraya esa palabra imiten, a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La enseñanza de hoy es: Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Las promesas de Dios no solo se heredan por la fe. O sea, si alguien le dijo a usted que por la fe usted podía alcanzar las promesas de Dios, le dijo la mitad de lo que es. Porque no es solamente por la fe. Le falta otra cosa al pueblo de Dios, que también es por la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Diga conmigo, eso sí que me hace falta.
Los que heredaron las promesas lo hicieron por la fe y la paciencia, dice la palabra del Señor. Porque llegan momentos en la vida de toda persona donde conocemos las promesas de Dios, donde Dios nos ha hablado, donde hemos leído la palabra de Dios, la Biblia, y donde estamos esperando que Dios cumpla sus promesas. ¿Cuántos esperan que Dios cumpla sus promesas? Muy poquitos. ¿Cuántos esperan que Dios cumpla sus promesas? Que Dios haga algo en nuestra vida y muchas veces no lo vemos. Muchas veces pasa el tiempo y como si no pasara nada. Y es en ese momento cuando Dios es espectacular, cuando Dios es hermoso y te muestra algo más abundantemente. Te muestra con mayor intensidad algo que posiblemente no has visto en el transcurso de tu vida, porque Dios quiere llevarte a la abundancia. Porque muchas veces en nuestra mente, usted y yo, pensamos recibir de una manera las cosas de Dios, pero Dios quiere darnos más abundantemente. Di conmigo, Dios quiere sorprenderme. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿por qué estás tan callado? ¿Dios está hablando a tu vida? Dile, el pastor no es que esté bravo, es que él habla así. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte en esta mañana? En esta mañana queremos decirte que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Digo conmigo, Dios no cambia. A Dios la economía no le afecta. La situación política no afecta a Dios. Él es inmutable. Diga, yo tengo un Dios que es inmutable. Y cuando Dios quiere mostrarte más abundantemente, Él te lleva a un siguiente nivel, a un nivel más alto, a una dimensión mayor. El libro de Hebreos, ese libro que usted acabó de leer, el que acabamos de leer, está escrito a una congregación de hermanos judíos. Es decir, hasta el momento no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Claro, fue el Señor utilizando las manos de un siervo, pero hasta el momento no se sabe qué siervo es. Algunos le atribuyen a Pablo, otros dicen que Pablo no fue, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que no, Lucas no fue. Pero lo más importante del libro de Hebreos es que este libro está escrito a una congregación de hermanos judíos, es decir, de hombres que habían confesado a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Y para un judío confesar eso es algo tremendo. Diga, es algo tremendo. Porque si un judío confiesa que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, entonces la familia comienza a rechazarlo. La familia comienza a dejarlo a un lado. Y en algunos casos la misma familia le hace un funeral, es decir, lo da por muerto. Diga, tremendo. Como algunos de ustedes, cuando decidieron aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios que gobernara en su vida. Y muchos de sus amigos, o los que se decían ser sus amigos, comenzaron a aislarlo. Le cortaron la amistad. No lo invitaron más a las reuniones, ni a las discotecas, ni a las parrandas. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Y muchos de nuestros amigos no nos volvieron a hablar.
Diga gloria a Dios. Así que esos hermanos estaban pasando por una prueba muy grande, por haber recibido a Jesucristo como su Señor. Es decir, sus comunidades no podían vivir en comunidad. Eran rechazados, eran calumniados, eran puestos en la cárcel. Y muchos de ellos ofrendaron su vida por servir al Señor. Y en medio de esa situación, ellos comienzan a recibir esa carta. Y el escritor de Hebreos le empieza a dar una serie de promesas. Diga conmigo, promesas. Pero a veces hay situaciones, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, puede suceder que viene la persona más ungida, el siervo más ungido, la sierva más ungida, y te da una serie de promesas, y te da una serie de palabras, y esas palabras es como si entrara por un oído y saliera por el otro. ¿A cuánto les ha pasado eso? Solamente a mí, gloria a Dios. Es decir, la gente, cuando estás en un momento difícil, la gente te da palabras de ánimo, te da palabras de consuelo, te da palabras de esperanza. Y es tan fuerte la situación que la gente te da ánimo, y ese ánimo entra por un oído y sale por el otro. Y usted dice, nada. Por eso este pasaje dice que cuando hay una situación difícil, Dios no solamente te dice, sino que Dios comienza y te dice, escucha las promesas que te he dado. Y te empieza a mostrar abundantemente, y te empieza a llevar a un nivel más alto. Y te empieza a hablar palabras que nunca antes has escuchado. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos al comienzo de este año? Dios quiere mostrarnos más abundantemente que Él no cambia. Número uno, Él no cambia. Que su consejo es inmutable, que su palabra no cambia, que sus promesas no cambian, que son una realidad en Él. Por eso el escritor de Hebreos le dice a los hermanos, manténgase solícitos hasta el final. Subraya esa palabra solícito y subraya esa palabra final. Versículo 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final, subraya esa palabra final, y completa de su esperanza. Dos. Mire, cualquier situación, di conmigo, cualquier situación, por más difícil que sea, tiene un principio y tiene un final. No es eterna esa situación. Si estás atravesando por una estrechez, esa estrechez tuvo un comienzo, pero también tiene un final. Si estás atravesando por problemas familiares, ese problema familiar tiene un comienzo y tiene un final. Es decir, en el final, en el fin, vas a encontrar la respuesta de parte de Dios. Solo hay que mantenernos solícitos, no flojeando. Mantenernos fuertes hasta el fin. Cuando aparece la palabra en la Biblia, perezosos, es diferente a como nosotros le decimos a una persona, usted es perezoso. Perezoso en el común de la gente significa pereza, flojo y demás. Pero perezoso en la Biblia significa desafilado,
aburrido. Dile a la persona que tiene a su lado, tú estás desafilado, aburrido, aburrida. Si estás desafilado, aburrido y aburrida, entonces dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. No me entendieron. No me hice entender. Dije que las personas que estuvieran perezosas, desafilados, aburridos, le dieron un fuerte aplauso al Señor. Se las cobré por ventanilla, ¿no? Dile a la persona que tiene a su lado, escucha, abre las escrituras, pero escucha muy bien. Es decir, hay que perseverar hasta el final. Es como cuando levanten las manos todas aquellas mamás que han tenido hijos, que han pasado por un trabajo de parto, por un trabajo de embarazo. Levanten la mano, todas ellas. Felicitaciones. Porque ustedes comenzaron y terminaron. ¿Cuál es el secreto? Es decir, mire, hay mamás que quedan embarazadas. Imagínense 9 meses la criatura en el vientre. Y después un trabajo de parto, 12, 15, 20, 30 horas. Y cuando nace el niño o la niña, todo es alegría. Y al año, a los 2 años, quiere otra vez volver a quedar embarazada. Eso nosotros los hombres casi no podemos entenderlo. Porque ¿cómo así? Tanto dolor, tanto esfuerzo y 30, 12 horas de parto, eso es pamachas, mi hermano. O sea, uno de hombre no aguanta eso. Uno de hombre tendrían que anestesiarlo. Trabajo de parto, nace el bebé y cuando nacen que lo despierten a uno, ya nació. Entonces uno no alcanza a comprender cómo la mujer tiene su bebé y al año o a los 2 años quiere tener otro, y hay mujeres que tienen 2, 3, 4, 10, 15, 16, 17. Y lo que tú no sabes es que ellas tienen un secreto. Di conmigo, pastor, ¿qué secreto tienen las mujeres? Porque es que las mujeres se enfocan en el principio y se enfocan en el final. Ella siempre bien pendiente. Ya, es más, cuando van donde el médico le dice, tienes tantas semanas, tal fecha, vas a tener el bebé. Y ellos se enfocan en esa fecha, sueñan con esa fecha, con ese día, y comienzan a hacer los preparativos todos para ese día. Se enfocan en el comienzo y en el final. ¿Estamos? Ese es el secreto de toda gran mamá. Pero el escritor le dice, hermanos, cuando tengas una promesa de parte de Dios y estés atravesando por un momento difícil, entonces ha de saber que por la fe y la paciencia vas a heredar esa promesa. Nosotros nos enfocamos solamente en la promesa que es por la fe, y por la fe conquistaron, y por la fe cerraron boca de leones, y por la fe desbarataron un ejército, y por la fe esto, y por la fe aquello, pero se nos ha olvidado un segundo elemento primordial, que es la paciencia. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿tú tienes paciencia? Si tienes paciencia, mantente solícito hasta el final, hasta ver el cumplimiento de la promesa. No es solamente tener fe, es escuchar la palabra, mi hermano, es ir a algo más. La palabra nos dice que hay que ser imitadores. Imitar significa mímica. A los que por la fe
y la paciencia heredaron las promesas. Versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Cuando tú lees el pasaje de Hebreos, usted encuentra que en ese pasaje tiene fuerza, tiene dinamismo, tiene fe, tiene esperanza, pero también tiene paciencia. Y muchos de nosotros quisiéramos tener la fe de Abraham. Y yo le tengo en esta mañana una noticia. El problema de la iglesia del Señor no es que no tenga fe. La iglesia tiene fe. Lo que le falta es paciencia. ¿Me están escuchando en esta mañana? Vuelve y pregúntele a su hermano: ¿tú tienes paciencia? Porque cuando Dios te hace una promesa, ¿qué es una promesa? Una promesa es un anuncio. Una promesa es una buena noticia. Una promesa es algo que Dios va a hacer. Una promesa es algo que se anuncia. Es decir, algo que tiene que ver con el presente, con el futuro. Es algo que va a suceder. Y Dios le dice a Abraham: te voy a hacer un hombre famoso, engrandeceré tu nombre, y vas a ser conocido por toda la tierra, y vas a ser padre de naciones, y tendrás muchos hijos. Todas las promesas en la Biblia son anuncios que Dios dice que va a hacer en tu vida. Pero tenemos que caminar hasta el final. Hasta el fin de ese anuncio, por la fe y la paciencia, para que veas cumplido todo lo que Dios quiere en tu vida. Así que Dios le anunció a Abraham y dice: te voy a llevar a un nuevo nivel. Ya tienes el anuncio, ahora te voy a llevar a un segundo nivel. Y Abraham comienza a decir: y Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Dos preguntas le hace Abraham al Señor. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Alguna vez nosotros hemos preguntado también eso al Señor? Señor, ¿cuándo me vas a dar mi casa? Señor, ¿cuándo me vas a dar mi empresa? Señor, ¿cuándo me van a ascender? Señor, ¿cuándo veré a mis hijos rendidos a tus pies? Señor, ¿cuándo veré a mi esposo llegar a la iglesia? Señor, ¿cuándo veré a mis hijos, Señor, consagrados a ti? Señor, ¿cuándo iré a las naciones? Señor, esto y Señor, aquello. Lo mismo le sucedió a Abraham. Abraham comenzó a hablar con el Señor, parafraseando un poco. Le dice: Señor, dime, Señor, ¿cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Porque si tú me dices que lo vas a hacer en 10 años, yo me quedo tranquilo. Si tú me dices que lo vas a hacer en 30 años, yo me quedo tranquilo, esperando, Señor, hasta el final. Pero con Dios no es así. Con Dios es todo una competencia. Con Dios es hasta el final. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le dice a Abraham: en el día de hoy voy a aparecerte. Y Abraham comenzó durante todo el día a esperar la presencia de Dios, a que Dios se le apareciera. Y las 9 y Dios no llegaba. Y las 10 y tampoco, y las 11 y tampoco, y las 5 de la tarde y tampoco, y las 8 de la noche y tampoco. Y ya cuando ya el día estaba declinando, cuando ya se iba a terminar, el Señor se le aparece a las 12 de la noche.
Y se le aparece mi hermano en una llama de fuego. A medianoche, cuando todo el mundo te dice, no se puede, ya no hay más, ya no hay solución. Es en ese momento oportuno para que Dios aparezca y pueda hacer las cosas espectaculares, para que solamente Él y solamente Él pueda brillar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Así que Dios comienza a revelarle a Abraham cómo va a ser él para bendecir a su pueblo. Y le dice, mire Abraham, tu descendencia van a ser esclavos. Y no solamente eso, sino que van a dar 400 años de esclavitud. Y tu descendencia va a construirle a esa nación ciudades, edificios, y van a ser bendición para esa nación. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham, tus hijos van a terminar como esclavos en Egipto. Ahora te voy a decir cómo lo voy a hacer. Dentro de esa nación, dice el Señor, ustedes van a bendecir esa nación. Dentro de esa esclavitud, siendo esclavos, yo te voy a bendecir y te voy a hacer una nación grande y poderosa. Escúchame bien, que esa es una revelación para tu vida. Cuando Jacob entró a Egipto, eran 70, es decir, 70 personas, entre hombres y mujeres, hijos, nietos y bisnietos. Y cuando salen de Egipto con Moisés para el desierto, ¿saben cuántas personas salieron de Egipto? 2 millones de personas. Donde Dios les hizo una nación grande dentro de Egipto, en la esclavitud. En medio de la esclavitud, Dios cumplió la promesa a Abraham. Y escúchame eso, amada iglesia. El problema de nosotros como hijos de Dios es que pensamos que para que Dios cumpla las promesas todo tiene que ser color de rosas. No haber ningún problema, ninguna dificultad para que Dios cumpla sus promesas. Y en esta mañana quiero decirte, Dios puede cumplir una promesa en medio de una situación difícil, en medio de una situación de estrechez, en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de cualquier cosa o situación. Dios puede cumplir sus promesas. Cuántale un fuerte aplauso al Señor. A veces nos quejamos, ay, esa situación, ay, esa escasez, que mi hijo que no llega, que mi esposo que no llega, mire esto, mire aquello, y no sabemos que Dios en medio de eso está trabajando para cumplir sus promesas. Dios se puede cumplir lo que Él prometió en medio de cualquier situación, mi hermano. Recuerde, Abraham no podía tener hijos. Abraham tenía como 99 años. Su esposa tenía 98 años, es decir, la vieja era un poco más vieja que él, menos vieja que él. Y Abraham, Dios comenzó a sanarlo. Dios le sanó tanto que Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa del pacto. Y a la muerte de su esposa, Abraham tuvo 5 hijos más. Es decir, Dios lo sanó espectacularmente.
Así que cuando Abraham tuvo a Isaac, mi hermano, dentro de ese muchachito estaba el pacto de Dios. Dentro de ese muchachito estaban todas las naciones. Dentro de ese muchachito estaba el nacimiento de Jesucristo. Dentro de ese muchachito estaban las 12 tribus de Israel. En ese muchachito estaba tu salvación, mi salvación. Tu vida eterna estaba en ese muchachito. Todo lo de Dios estaba en ese niño. Pero un día Dios le dice: sacrifícame a tu Isaac. Ve al monte Moriah y sacrifícame allá a tu hijo. Y Abraham no entendía al comienzo eso. Escúchame lo que le voy a decir. Porque Dios quería llevar a Abraham a un nivel mucho más alto. Y Abraham le creyó al Señor. Y camino a la tierra de Moriah, Isaac comenzaba a preguntarle: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le decía: Isaac Jireh. Es decir, el Señor será visto, el Señor proveerá, Él obrará. Y es lo que muchas personas en esta mañana pueden atesorar en sus corazones. Dios proveerá. Di conmigo: Dios proveerá. Dios Jireh, Dios proveerá. Pero yo necesito que lo digan creyendo, mi hermano. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta palabra y ha escuchado muchas veces las promesas de Abraham, el pacto de Abraham y muchas cosas más. Pero en esta mañana yo quiero decirte: cree que Dios proveerá. Proveerá para ti y para los tuyos, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Y entonces Dios vio la obediencia y el corazón de Abraham. Y Dios les hizo un juramento. Ustedes saben el juramento. Juramento significa Sabbat, que también significa 7. El ángel le dice a Abraham: es en este monte donde te vengo a hacer un 7, mi hermano. Es en este monte donde Dios te ha probado y te ha visto fiel, mi hermano. Te voy a dar una palabra perfecta. Es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: en este monte te voy a dar una palabra perfecta. Y como no pudo jurar por nadie más, juró por sí mismo. ¿Y saben lo que dijo Dios? Que ese juramento no lo hizo a Abraham, no lo hizo a un hombre, juró por sí mismo. ¿Y sabe qué Dios le dice a Abraham? Le dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Dos palabras especiales le dice. Le dice Barat, Barat. Le dice Rabat, Rabat. Es decir, Barat significa bendecido. Dios le dice Barat, Barat, es decir, bendecido, bendecido. Y le dice Rabat, Rabat, es decir, abundancia, abundancia. Es decir, tú eres bendecido, bendecido, con abundancia, con abundancia. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Porque el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, el Dios que hizo el juramento, dijo y lo declaró, mi hermano, para toda su descendencia. Dios ha dicho que tú eres bendecido, bendecido en abundancia y en abundancia. Lo creas o no lo creas, eres bendecido, bendecido en abundancia y en abundancia, porque Dios ya lo ha jurado por sí mismo.
Dios ha jurado que usted, su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos de sus hijos son bendecidos, bendecidos en abundancia y en abundancia. Aplauda al Señor fuerte. Apláudolo, apláudolo, apláudolo a Él. Él se merece eso y mucho más. Si va a gritar, grite, porque es para el Señor, porque Dios lo ha prometido. Es Dios quien te ha prometido, mi hermano. Dios lo ha dicho. Que Dios. Vienen cosas espectaculares para este año, no me quiero adelantar. Así que de hoy en adelante, tu descendencia será bendición hasta las naciones, mi hermano, a todas las naciones. Dios lo ha declarado. Que nadie te diga que vas a hacer una maldición, no acepte eso. Que nadie te diga que vas a hacer una carga, no aceptes eso. Que nadie te diga que tú eres una molestia, no aceptes eso. Porque tú eres bendecido, bendecido en abundancia y en abundancia. Y donde tú pongas la planta de tus pies, ese lugar es bendecido por causa, mi hermano, del juramento que Dios hizo a Abraham y te lo hizo a ti. Tu descendencia será de bendición a todas las naciones. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y le dijo también, y a tu simiente, es decir, a tus hijos biológicos, a tus hijos espirituales que salen de tus lomos, a ellos entregaré como posesión las puertas de tus enemigos. Ese es nuestro consuelo, mi hermano. ¿Sabe usted lo que significa la palabra consuelo? Significa el que está caminando en el suelo. Es decir, el que está caminando al lado tuyo en el suelo, mi hermano. Es decir, que donde tú vayas, ese juramento va caminando al lado tuyo. En el lugar donde tú pisares, allá va ese juramento sobre tu vida. ¿Lo crees en esta mañana? ¿Seguro que lo crees? Donde tú vayas, mi hermano, el juramento va contigo. De tal manera que cuando tú llegues a tu trabajo, tú puedas decir, llegué al trabajo y todas estas personas son bendecidas por causa del juramento que Dios hizo sobre mi vida. ¿Lo crees? ¿Qué más podemos decir? Ya casi termino. Di conmigo, Dios ha prometido que yo soy bendecido, bendecido en abundancia y en abundancia. Yo lo creo. Y de hoy en adelante yo vivo así, porque Dios me lo ha jurado. Y lo que Dios ha jurado, lo juró por sí mismo, porque no encontró a alguien mayor que Él. Es decir, tiene más reversa un avión, mi hermano, que ese juramento. Eso se cumple porque se cumple en tu vida. Lo creas o no lo creas, mi hermano. Y ese es el año donde Dios, escúchame bien, va a comenzar a levantarse con gran bendición, con gran prosperidad. Es decir,
Ese es el año, mi hermano, que Dios viene para hacer cosas posibles y cosas imposibles. Dios viene en ese año para que tus sueños y sus planes sean cumplidos en Él. Dios estará a nuestro favor para garantizar toda transacción, negociación o proyecto familiar, para que el enemigo no venga a estorbar eso. Ese es el año donde el Espíritu de Dios ha confirmado que ese es el año de la familia, es decir, el año de estableciendo el reino de Dios en mi familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Ese año 2014 será un año de sabiduría, de creatividad, de estrategias en el cual Dios comienza a revelar, mi hermano, todas las estrategias para que tú puedas vencer las deudas. Donde Dios nos va a dar las guías para la prosperidad y para la prosperidad en sobreabundancia, mi hermano. Este año 2014 se caracteriza por la estabilidad financiera, estabilidad física, estabilidad espiritual y por la seguridad impartida por la presencia de Dios a nuestra vida y a nuestra familia. Será un año donde Dios va a comenzar a hacer milagros y maravillas a nivel familiar. ¿Cuántos lo creen? No serán milagros y señales a nivel personal o individual solamente, sino que serán milagros sorprendentes a nivel familiar, porque Dios quiere demostrar su amor a la familia. Este año será el año por excelencia de muchos encuentros íntimos con Dios a través de su constante llamado a la adoración. Adoradores, prepárense, porque Dios ha decretado que ese es el año donde necesitamos comenzar a llegar a la presencia, a adorarle como nunca antes. Dios se va a dejar ver, hermano, se va a dejar ver hacia nuestras vidas. Dios se va a dejar encontrar por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Porque es ahí donde Dios va a revelar las estrategias para salir de la deuda, para salir de la estrechez, mi hermano, para salir, mi hermano, de esos problemas que a veces nos agobian. Ese es un año espectacular, mi hermano. Es un año donde Dios está interesado en que su pueblo pueda salir, mi hermano, de la estrechez y de la deuda. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? A través de la intimidad, de su intimidad con Él. Dios va a revelar las estrategias para que usted pueda salir de la deuda. Y cuando salga, mi hermano, entonces ese es el año donde muchos de nosotros, donde muchos de ustedes, donde toda esta iglesia, mi hermano, va a comenzar a edificar, va a comenzar a comprar terreno, va a comenzar a tener su propia casa. ¿Cuántos lo creen? Parece que no lo creen. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es el año donde la fe de muchos va a comenzar, mi hermano, a fortalecerse por ver las promesas cumplidas del Señor. Él vendrá, mi hermano, a la puerta a garantizar la victoria a cada uno de nosotros. Ese es el año donde se va a caracterizar por milagros, por alabanza, por protección. Una protección sobrenatural, una prosperidad espectacular. Ese es el año de la conquista, ese es el año de la libertad, ese es el año de la dirección y el crecimiento, mi hermano, para la expansión. ¿Y saben por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, mi hermano. ¿Qué debemos de hacer? Por haber sido declarado que ese es el año donde el reino de Dios se establece en la familia como nunca antes. ¿Qué dije yo? Espéreme un momentico. Ese es el año como nunca antes. Usted verá en este púlpito, mi hermano,
enseñanzas, conferencias, seminarios que hablen acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de la unidad entre hermanos, entre hermanas. Ese es el año donde usted va a escuchar la mayor cantidad de enseñanzas de la unidad familiar, de la restauración familiar, de los hijos, de las hijas, mi hermano. Ese es el año donde Dios le va a bombardear con la familia, desde tu cabeza hasta tus pies, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? Nuestro énfasis, familia, relaciones con éxito. El año 2014 será un año para iniciar esos planes familiares. Esos planes que son sí en cada familia. Esos sueños que tal vez fueron frustrados, pero en ese año serán una realidad. La puerta estará abierta de par en par para comprar, para construir, para invertir en la familia y para progresar. ¿Cuántos lo creen? Debemos de estar listos para aprovechar esa oportunidad, mi hermano. Será el año de la victoria de la iglesia. Será el año de la prosperidad, donde las familias, mi hermano, serán prósperas, bendecidas, bendecidas. Por eso es importante que cada uno de ustedes pueda tener las metas claras y pueda escribirlas y colocarlas en esa urna, porque vamos a estar orando cada servicio, vamos a estar orando en el presbiterio y vamos a estar orando cada vez que tengamos la oportunidad de estar en ese lugar. Vamos a estar orando, mi hermano, para que en ese año Dios los sorprenda de una manera espectacular. No solamente en su área económica, sino en su área familiar. Ese es un año donde Dios nos lleva a habitar en su presencia, a meternos tiempos de estudio. Muchos de ustedes, escúchame bien porque proféticamente se lo estoy diciendo, muchos de ustedes, el 1 de enero del presente año, se levantaron muy temprano. Y en esa semana se levantaron también muy temprano. No podían dormir. Dios le estaba llamando, mi hermano, para que tuviera una intimidad con Él. No era que usted no pudiera dormir, era que Dios le estaba llamando, mi hermano. Porque ese es el énfasis que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere, mi hermano, que en ese año te puedas meter en su presencia, mi hermano. Te puedas meter en tiempos de estudio, te puedas meter en la palabra, en las escrituras, y pueda ser tiempos de adoración y adoración, mi hermano. Comienza un periodo hermoso, mi hermano, en el cual Dios mismo está llamándote constantemente a tener intimidad con Él. ¿Cuántos lo creen? Y de esta relación profunda y de esta adoración, mi hermano, vendrá revelaciones, estrategias y acciones a tomar para ser prosperados, bendecidos y bendecidos en la vida familiar, en la vida económica, en la vida espiritual y en la vida empresarial. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, primero Dios. Diga, Dios es el primero en todo. Diga, con Dios, si yo le coloco de primero, entonces todo lo demás va a ser bendecido. Diga, si yo le doy el lugar a Dios en mi familia, el primer lugar, entonces mi familia, dilo, entonces mi familia es bendecida. Bendecida en abundancia, en abundancia. Si yo le doy el primer lugar a Dios en mi empresa, entonces la empresa es bendecida, bendecida en abundancia, en abundancia. Si yo le doy el primer lugar a Dios
en mis hijos, entonces mis hijos son bendecidos y en abundancia. Si yo le doy el primer lugar a Dios en mi trabajo, entonces yo soy bendecido y en abundancia, mi hermano. Es lo que Dios quiere, que tú seas bendecido en abundancia y en abundancia. Cuando alguien te pregunta o cuando alguien te salude, ¿cómo está? Tú dile bendecido en abundancia y en abundancia. ¿Cómo están hoy? No les escuché. ¿Cómo están hoy? Dile a tu hermano cómo está hoy. Dile cómo está hoy. Vuelve y dile a tu hermano a la derecha cómo está. Y tú dile cómo te encuentras. Dile bendecido y en abundancia. Eso es lo que quiero que podamos hacer. Lo que queramos que nosotros, el presbítero quiere que usted y yo podamos hacer. Que cada vez que alguien te salude y te diga, mi hermano, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? Líder, ¿cómo está? Tú puedas decir bendecido y en abundancia. No, hermano, ¿cómo está? Ahí bien, ahí pasándola. A veces sí, a veces no. Ayer me dolió la cabeza, hoy me duele el hombro y mañana me va a doler la rodilla. No. Aún he encontrado hermanitas así y hermanitos así. Mi hermana, ¿cómo está? Ay, con un dolor de cabeza. Y al otro domingo la saluda, hermana, ¿cómo está? Uy, con un dolor de espalda que casi no me deja caminar. De hoy en adelante, cuando alguien te pregunta cómo está, tú dile bendecido en abundancia y en abundancia, porque es lo que Dios ha jurado, es lo que Dios ha jurado para ti, para tu descendencia y para los tuyos, mi hermano. Que aplaude al Señor en esta mañana. Es lo que Dios ha declarado para ti. Tú que me estás escuchando, Dios ha declarado para ti que ese es el año de la abundancia, que ese es el año de la prosperidad, que tú eres bendecido, porque estás en abundancia. Pero ¿qué debemos de hacer también? Colocar al Señor en el primer lugar en nuestras finanzas. Hace 8 días escuchamos una tremenda enseñanza acerca de las primicias, lo primero para el Señor. El consagrar nuestras finanzas al Señor. Cuando tú vienes y traes tu primicia, le estás diciendo, Señor, tú eres el Señor Jireh. Tú eres el que provee, Señor. Tú eres el dueño de mis finanzas. Eres fiel.